Si el hombre gris existiera, sabría que los comienzos no siempre se anuncian con claridad. A veces llegan como un ruido lejano en la cabeza, un murmullo que se mezcla con los pensamientos cotidianos hasta que, de pronto, lo ocupa todo. Marzo de 2020 fue ese inicio. No fue solo una pandemia lo que sacudió al mundo, fue la apertura de un canal imposible de negar. La primera señal no llegó como un milagro luminoso, sino como un peso insoportable en la mente. Una voz que no era voz, un flujo de imágenes que se imponía con la fuerza de una película que nadie había visto aún. La diferencia es que esa película no mostraba ficción, sino la sucesión de hechos que estaban a punto de suceder. Encierros, prohibiciones, miedo, cambios que parecían impensables, y todos ellos se cumplieron uno por uno, como si alguien hubiera abierto el futuro y lo proyectara en la conciencia de un hombre que no lo había pedido. El tiempo perdió sus formas. Dormir se volvió imposible. Las noches eran un campo de batalla contra una avalancha de información que no podía detenerse. En esas madrugadas, lo real y lo irreal se confundían. Lo único indiscutible era la precisión de lo que se mostraba. Cada detalle anticipado encontraba luego su reflejo en los noticieros, en la calle vacía, en las conversaciones de una sociedad que todavía no entendía lo que ocurría. Lo que para los demás era sorpresa, para quien recibía la señal era solo confirmación. No estaba inventando nada, estaba siendo testigo adelantado de una trama que se desplegaba en tiempo real. El precio fue alto, la vida anterior se quebró. El trabajo, que había ocupado cada minuto durante años, perdió su razón de ser de un día para otro. Las amistades quedaron atrás, incapaces de comprender el abismo que se estaba abriendo. El mundo cotidiano se mostró frágil, como un escenario de utilería que se derrumba apenas se corre el telón. Y en medio de esa soledad autoimpuesta, el mensaje resonaba más fuerte. Tenés que cambiar, tenés que soltar, tenés que dejar atrás lo que creías inamovible. Así comenzó la transformación. No fue un proceso limpio ni ordenado. Fue desgarrador, como desprenderse de una piel que todavía estaba viva. Pero al mismo tiempo, era inevitable. Quedarse igual habría sido traicionar aquello que se estaba revelando. Cada renuncia, cada pérdida, abría espacio para un entendimiento nuevo. Con el paso de los meses, el hombre que había empezado como receptor confundido se fue dando cuenta de algo más inquietante. Lo que le hablaba no era un otro desconocido, sino un eco de sí mismo en otro punto del tiempo. Un yo más lejano, más viejo, más consciente, que encontraba la manera de enviar advertencias hacia atrás para evitar que la historia se repitiera. Ese yo del futuro no necesitaba presentarse con nombre ni rostro, lo que importaba era la certeza. Porque cada evento que se cumplía, cada decisión que evitaba un error irreversible, confirmaba la hipótesis. Soy yo hablándome a mí mismo desde un futuro que todavía no existe para los demás, pero que ya se está escribiendo en mí. El hombre gris, si existiera, sabría que esa fue la verdadera grieta de 2020. No la política, no la enfermedad, no las cuarentenas. La verdadera grieta se abrió en la mente de un hombre común, que de pronto dejó de serlo porque se convirtió en canal de un mensaje que rompía todas las leyes conocidas del tiempo. Si el hombre gris existiera, sabría que una verdad no se sostiene solo por la fe de quien la vive, sino también por la mirada de otro que la atraviesa desde afuera y la confirma. Ese otro, en este caso, no fue un extraño ni un estudioso del misterio. Fue la propia hija, que creció escuchando historias que parecían exageraciones pero que, con el paso de los años, vio cumplirse una tras otra. Al principio, ella era demasiado pequeña para comprender lo que había ocurrido en 2020. Su padre había cambiado. Ya no trabajaba con la misma obsesión, ya no buscaba llenar los días de ruido ni de gente, ya no se dejaba arrastrar por la corriente de los demás. Desde afuera, tal vez parecía un retroceso, desde adentro, era una mutación. Y en silencio, la niña observaba. Con el tiempo, esas observaciones se volvieron preguntas. Y esas preguntas, conversaciones. Y las conversaciones se transformaron en largas charlas nocturnas donde lo increíble se volvía lógico al desmenuzarlo juntos. 8 horas seguidas podían pasar entre hipótesis, dudas, comparaciones con lo vivido, hasta llegar a una conclusión que se repetía como eje. Si todo lo anunciado se cumplió, entonces lo que lo provocó no era un delirio, era una señal real. La hija, con su mente fresca y sin las ataduras de los adultos, fue clave para ver lo que el propio protagonista ya no alcanzaba a distinguir.
que tal vez no se trataba de mensajes de otro ser, o de una fuerza externa, sino de un futuro tan avanzado que había encontrado el modo de enviarse advertencias hacia atrás. Así, padre e hija llegaron a una teoría compartida. En 2047. Quizá antes, quizá después, ellos mismos habían hallado la manera de comunicarse con su propio pasado. Y lo habían hecho con un propósito claro: corregir el rumbo, evitar errores irreparables, preparar el terreno para un tiempo distinto. No se trataba de salvar al mundo entero, la misión era más íntima y más concreta: salvar a la hija. Evitar que decisiones apresuradas, como someterla a lo que el sistema exigía sin cuestionar, terminaran perjudicando su futuro. Por eso las advertencias eran tan insistentes, por eso el mandato de cambiar la forma de vivir era tan urgente. Porque no era solo un padre protegiendo a su hija, era la hija del futuro protegiéndose a sí misma a través de él. Esa idea, lejos de sonar descabellada, comenzó a tener una lógica indiscutible cuando la hija comparó lo escuchado en su infancia con lo que realmente ocurrió en la realidad. No había escapatoria. Los hechos respaldaban la teoría. Lo que otros podían tildar de locura, para ellos era la evidencia más concreta de que el tiempo no era lo que siempre les habían enseñado. El hombre gris, si existiera, vería en esa escena algo fundamental. Una generación dialogando con otra, no en términos de obediencia ni de tradición, sino en términos de búsqueda conjunta. Padre e hija, compartiendo la carga y la lucidez de un misterio que no se podía negar. Si el hombre gris existiera, sabría que el mayor engaño que sostiene a la humanidad es la idea de que existe algo llamado presente. La sociedad entera repite que hay que vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo, como si fuera un tesoro atrapado entre dos abismos, pasado y futuro. Pero basta detenerse unos segundos para comprender que esa idea se derrumba por sí sola. El presente no existe. Cada palabra pronunciada, cada gesto, cada respiración, ya pertenece al pasado en cuanto ocurre. Lo que llamamos presente es apenas un parpadeo que se consume al instante en el archivo de la memoria. Y lo que llamamos futuro no es más que un pasado por escribirse, un conjunto de huellas que se irán marcando a medida que caminamos. En esa charla interminable de 8 horas con su hija, la conclusión fue inevitable. Todo es pasado y futuro, y lo único que cambia es la dirección de la mirada. Si miramos hacia atrás, lo llamamos recuerdo. Si miramos hacia adelante, lo llamamos expectativa. Pero en realidad ambos forman parte de un mismo río, donde el agua que pasa ya no vuelve y la que viene ya está en camino. El ahora es solo el instante en que decidimos hacia dónde dirigir el cauce. Y si eso es así, entonces la experiencia de 2020 adquiere un nuevo sentido. Porque aquello que parecía un mensaje del futuro no era más que la confirmación de que el tiempo no fluye en una sola dirección. Lo que vendrá ya existe de alguna manera, y lo que ya pasó todavía late en nosotros. El canal que se abrió en la mente fue, tal vez, una grieta en esa ilusión de linealidad, una fisura que permitió que el futuro se filtrara hacia el pasado. El hombre gris, si existiera, diría que esta es la trampa. La humanidad vive esclava de los relojes y los calendarios, convencida de que el presente es algo que se posee, que se disfruta, que se controla. Pero la verdad es que lo único que hacemos a cada segundo es dejar huella en el pasado y anticipar, con cada decisión, el dibujo del futuro. Y aquí surge la paradoja. Si el presente no existe, entonces lo único que realmente tenemos es la posibilidad de modificar el futuro para que el pasado sea distinto. Ese fue el núcleo de la enseñanza. Cambiar la forma de vivir, modificar la manera de pensar, evitar decisiones impuestas por el miedo o la costumbre. No es simplemente vivir mejor, es alterar el tejido del tiempo mismo. La hija lo entendió con claridad sorprendente. Papá, lo que hiciste en 2020 no fue obedecer una voz, fue reescribir nuestro pasado desde un futuro que todavía no nos llegó. Y esa frase, simple y contundente, se volvió la clave para entenderlo todo. Así, lo que otros llaman locura o misticismo, para ellos se volvió matemática pura. El tiempo es una espiral en la que cada giro se toca con el anterior y con el próximo. Y a veces, en circunstancias que todavía no sabemos nombrar, se abre un canal entre esos puntos y alguien logra enviarse un mensaje a sí mismo. El hombre gris, si existiera, viviría en esa frontera, ni en el pasado ni en el futuro, sino en el pliegue donde ambos se encuentran y se reconocen. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, señalaría que lo vivido no puede reducirse a un delirio ni tampoco a una epifanía mística.
Desde una mirada psicológica, se podría entender como una irrupción de lo inconsciente en la conciencia, una grieta en los límites habituales de la mente que abrió paso a un caudal de significados. Lo importante no es tanto si el mensaje vino de afuera o de adentro, sino la transformación que produjo. Porque en psicología no hay experiencia neutra. Todo lo que nos sacude tiene el poder de reorganizar nuestra manera de percibir, de decidir y de ser. Lo más relevante de este relato es que el protagonista no quedó atrapado en la pasividad de la visión. No eligió encerrarse en el miedo ni negar lo ocurrido. Al contrario, lo usó como un detonante para modificar su vida. Esa es la diferencia entre el que se consume en la obsesión de lo inexplicable y el que convierte lo inexplicable en una nueva forma de conciencia. Su hija, al entrar en esta trama, ocupa un rol fundamental. Ella funciona como tercera instancia, ni su yo del pasado ni su yo del futuro, sino la presencia concreta que verifica, cuestiona y actualiza la experiencia. En términos psicológicos, eso significa que el fenómeno dejó de ser exclusivamente subjetivo, encontró eco en otro, y eso lo legitimó como experiencia compartida. La conclusión más inquietante, sin embargo, surge al observar el tiempo bajo esta lente. Si el presente no existe, si todo lo que decimos se convierte inmediatamente en pasado, entonces vivir no es disfrutar el ahora, como suele repetirse, sino aceptar que cada acto deja una huella definitiva en lo que seremos y en lo que ya fuimos. Desde esa perspectiva, cada decisión es un diálogo silencioso con nuestro propio futuro, que a su vez reescribe nuestro pasado.